Bueno, en el estudio entonces de los líquidos en movimiento, o sea, de la hidrodinámica, si vamos a trabajar con líquidos ideales, hay que revisar cuál es el supuesto que hay detrás de esto, cómo se considera un líquido ideal. Bueno, primero que el líquido no es viscoso. La viscosidad es una característica de estos cuerpos que ofrecen resistencia interna entre las moléculas de ese líquido. Por ejemplo, aceite, petróleo, etc. Y aquí lo que estamos suponiendo es que el líquido básicamente no ofrece esa resistencia. Para un líquido ideal estamos suponiendo que está ausente la viscosidad. Pero quiero un poco detallar más esto. Por ejemplo, si yo tengo una tubería, ¿no? Vamos a suponer, este es el perfil de la tubería, sobre la cual va, dentro de la cual va un líquido, ¿verdad? Si lo miro en perspectiva, yo tendría, vamos a suponer acá, el, el tubo. Aquí yo tengo el tubo en perspectiva y veo que por él está viniendo un determinado líquido. Entonces, cuando el líquido es viscoso, hay un movimiento asimétrico de las capas de, vamos a suponer, aceite, petróleo, lo que sea. Entonces, el primer hilo que se mueve con mayor velocidad es el hilo central. ¿Ya? Luego, habría una capa de aceite o petróleo cilíndrica, que sería la segunda que se mueve, de mayor velocidad. ¿Sí? Y así sucesivamente, la siguiente capa cilíndrica es la que le seguiría en el contexto de cómo se va moviendo ese fluido dentro de él. Entonces vamos a tener un perfil aquí de velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad máxima va a ser aquellas moléculas de aceite que estén circulando justo por el centro del ducto, ¿no? Esta es la que va a moverse más rápido. Las otras, ya, como digo, tengo yo ahí una superficie cilíndrica, ¿no? Una superficie cilíndrica de un líquido que estaría movilizándose respecto del eje central. Entonces, esa capa cilíndrica de aceite o de petróleo, que es viscosa, estaría moviéndose con una velocidad menor. Entonces, este perfil de velocidad lo que me está mostrando es el gradiente de velocidad. Es decir, cómo cambia la velocidad en función del radio. ¿Sí? Si aquí está el eje, entonces a medida que nos movamos hacia las paredes, entonces la velocidad va decreciendo. ¿Sí? El gradiente es negativo. A medida que aumenta R, la velocidad disminuye. Entonces, este es el perfil de velocidad. Que el líquido que está en contacto con las paredes del ducto, de la tubería, pues casi que va a estar en reposo, cero, porque está pegado, está lleno de capa de aceite o de petróleo, ¿no? Y entonces ese líquido fluye más rápido por el centro. Eso explica un poco un líquido viscoso. Entonces, nosotros no tenemos ese perfil, sino que el líquido ideal es considerar que aquí todo el frente, el perfil de velocidad, es que todas las capas, incluida la que está en contacto con las paredes del cilindro, se están moviendo con la misma velocidad. ¿De acuerdo? Eso es ese supuesto, el número uno. El segundo, que el flujo sea estable. ¿Qué significa aquello? Que el flujo sea estable. Que si yo tengo, por ejemplo, un ducto de sección variable y por él ya está circulando, por supuesto, un fluido ideal, ¿verdad? Estas son las famosas líneas de corriente que se describen en la dirección en que fluye la sustancia líquida. Y yo digo, a ver, tengo aquí este punto, el punto A. Entonces, en un instante dado, en un tiempo t, en un momento, entonces aquí yo observo siempre cuando tengo estas líneas de corriente, la, la velocidad es un vector tangente, ¿no? Al punto. Si tengo las líneas de corriente y quiero determinar la dirección de la velocidad, uno traza un vector tangente. Entonces, bueno, tengo esa velocidad en ese punto y la magnitud y dirección de esa velocidad no cambia en ese instante. O sea, pasa el tiempo, transcurre el tiempo y no varía. En ese punto, por supuesto acá, en esta zona que hay un estrangulamiento en el punto B, ya vamos a ver de acuerdo a un principio que la velocidad va a aumentar. Pero si yo me concentro solo
todas las moléculas de agua que pasen por el punto B siempre van a tener la misma velocidad. Eso significa tener un flujo estable. El tercer supuesto, líquido sea incompresible. Ya lo habíamos discutido, que es bajo el supuesto de que el líquido no se escape de la tubería, la masa es constante, la que se transporta, y por ende la densidad también. Desde el punto de vista del volumen, ese litro, ese metro cúbico de agua que se está transportando por ese ducto, sigue siendo el mismo volumen, ¿no? Por ende la misma masa, la misma densidad. Y el último, que el flujo es irrotacional. Estamos suponiendo lo que no hay remolinos, es decir, si yo colocara dentro del ducto que fluye un dispositivo medidor de velocidad en forma de paletas, esas paletas no rotarían, porque el momento angular de cualquier molécula de ese líquido es cero. Entonces, eso significa que el flujo sea irrotacional. Entonces, ahí tenemos los supuestos que estamos considerando para el estudio y los principios que vamos a aplicar aquí en el estudio de los fluidos de movimiento. Por supuesto, en materias más avanzadas, ustedes van a considerar ya líquidos más reales, porque los líquidos en realidad tienen viscosidad. Pero este modelo nos sirve para dejar sentadas bases, conceptos fundamentales, ¿no? Y después usted ya estudia cuando haya viscosidad en supuesto de flujos laminares, las pérdidas que hay, ¿no? Lo más difícil, por supuesto, porque eso involucra establecer modelos matemáticos, es cuando los flujos sean irrotacionales, ¿no? Y ya no sean estables. O sea, esa es la parte más compleja del movimiento de fluidos, no solamente de líquidos, sino aire, ¿no? Ok. Entonces, veamos el tema de la descripción de las líneas de flujo. Entonces, ustedes tienen aquí un túnel de aire. Vamos a suponer está dentro de una fábrica de carros que está probando la parte aerodinámica, etcétera, de la carrocería. Entonces, aquí hay un flujo de aire y estas líneas muestran aquí cómo se van formando esas líneas de corriente. Ven, notas que líneas que están más concentradas, más apiladas. En cambio, hay otras zonas donde las líneas están más distantes, que hay más espacio. Entonces, eso tiene que ver con la densidad del flujo, ¿no? El concepto de flujo general, ¿no? El concepto de flujo es determinar la relación del número de líneas, en este caso, de líneas de corrientes de aire, pero también hay otra clase de flujo, por ejemplo, flujo eléctrico, que son las líneas de campos eléctricos, o flujo magnético, que son las líneas de campo magnético. Y cuando uno habla de flujo es la cantidad de líneas que atraviesan una superficie. Yo tengo aquí un área, ¿verdad? Acá tengo supuestamente la misma área, solo que lo dibujé de un tamaño distinto, pero tengo la misma área. Entonces, si uno compara, a ver, si yo tengo el área aquí y pongo el área acá de la misma magnitud, por supuesto, en la primera hay menos líneas que en la segunda, ¿no? O sea, si yo tengo dos áreas iguales, en la parte delantera del carro y en la parte sobre el capó, sobre el techo del carro, ¿dónde hay mayor densidad de líneas? ¿Dónde hay mayor número de líneas? En la segunda, ¿no? Es donde están más concentradas, más apiladas. Entonces tiene que ver con la densidad de líneas. Entonces, yo tengo allí el concepto de flujo que es muy importante en el estudio de las características, en este caso, aerodinámica. ¿Qué más tenemos? Bueno, el modelo, ¿no? Que decir, a ver, yo tengo que diferenciar, si ya tengo la dirección del flujo de agua, por ejemplo, entonces tengo aquí la descripción pictórica de un tubo de flujo, ¿no? Que es la superficie cilíndrica. Pero esa está constituida o construida básicamente por todo el cúmulo de líneas de flujo, ¿ya? Que serían lo que llamaremos finalmente líneas de corriente. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hacer la distinción entre los flujos laminares y turbulentos, ¿no? Por supuesto, no vamos a estudiar los turbulentos, los que tienen rotación, no, porque estamos considerando que nuestros líquidos son irrotacionales. Pero veamos qué son flujos laminares. Bueno, están dados por flujos estables, ¿no? Aquellos que en la temporalidad yo veo que ese patrón no cambia. Por ejemplo, en la primera gráfica donde tenemos una esfera y están dentro de un túnel de viento, entonces si está chocando el aire coge sus moléculas y circunda, ¿no? Por la parte superior y por la parte inferior. Entonces vemos aquí nuevamente que hay una
una concentración de líneas mucho mayor que en otras, ¿no? Y podemos darnos cuenta que en ciertas zonas el líquido se mueve más rápido y en otras zonas el líquido se mueve, el aire o el líquido, lo que sea, se mueve más lento. Y eso es importante, ¿no? A la hora de analizar. La sustentación, por ejemplo, de un cuerpo. Entonces aquí tenemos una segunda, un perfil podría ser de la trompa de un avión, aquí la tercera del ala de un avión, y eso, por supuesto, muestran patrones distintos. En el caso del ala de un avión, es una de las razones por las cuales esos vehículos, esos transportes se elevan cuando ese vehículo alcanza velocidades de despegue. Porque claro, aquí se va a producir una fuerza que ejerce estas partículas acá y otra fuerza que ejerce estas otras partículas acá. Entonces, por supuesto, debe haber una fuerza mayor abajo que la fuerza que le ejerce las partículas arriba, porque en definitiva debe haber una fuerza neta o de sustentación que se llama acá. Por cierto, esta fuerza de sustentación está dada por la diferencia de presión, porque aquí al final de cuentas va a haber una presión menor que acá abajo, ¿no? La presión abajo tiene que ser mayor. Entonces es importante distinguir que hay entonces cuando uno habla de flujos, patrones, ¿no? De esas líneas de corriente. Y vamos a suponer entonces el estudio de flujos laminares, como todos estos tres ejemplos son flujos laminares. Quizás la turbulencia se presentaría en el caso del ala de un avión o de la trompa de esto, es cuando ya aumenta la velocidad y en los vórtices, ¿no? Aquí ya se van formando turbulencias en estas zonas que están aquí mostradas. Entonces, si el patrón de flujo cambia con el tiempo, las líneas de corriente no coinciden con el flujo, ¿no? Básicamente no es flujo laminar. Pero si esas líneas son estables, entonces esas líneas de corriente coinciden con las líneas de flujo, o sea, con la dirección en la que se mueve el líquido o el aire, y eso es por definición un flujo laminar. En cambio, el flujo turbulento no, es impredecible, sus líneas de corriente coinciden, se cruzan, etc. Y es más complejo su estudio, ¿no? Flujos que no vamos a estudiar, por supuesto. Entonces, una vez aclarado que vamos a estudiar flujos, cuando dicen, a ver, un líquido, agua, aceite, lo que fuese, estamos suponiendo que no es viscoso, que es laminar, etc. Todo es supuesto de un líquido ideal. Se transporta por un ducto de sección variable. Entonces estamos suponiendo que además es incompresible, o sea que la masa es constante, que el volumen de agua que circule por allí no va a cambiar, y que vamos a estudiar la conservación. ¿Cómo actúa aquí la conservación de la masa? Yo tengo en principio una determinada cantidad de líquido dada por este volumen, el área 1 por este espesor. Y este espesor, este dx, es la velocidad que tiene el líquido aquí por dt. Entonces, encima de esto tiene más agua y acá tiene el mismo volumen. Si aquí se desplazó dx, esta pastilla A1, aquí esta cara A2 se va a desplazar también una distancia distinta, un dx2, que va a ser la velocidad 2 por t. Pero al final de cuentas, en ambos casos, está desplazando la misma cantidad de agua. Y al final es la misma masa. Entonces, tomando en cuenta los supuestos del líquido ideal, que se mueve en ese ducto, en la cual la masa es constante, entonces partimos de que si yo tengo este elemento diferencial de masa, eso va a estar por definición el producto de ¿qué? De la densidad del líquido por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen, por supuesto, es el área A1 o A2 por el espesor, ¿no? Dx. Siendo eso, este diferencial de volumen lo sustituye allí. Esta expresión que está aquí al final se reemplaza aquí. Y se escribe que el diferencial de masa queda en términos de la densidad, el área, ya sea en la sección más ancha o en la sección más angosta, por la velocidad que tiene en ese punto, V1, V2, depende del punto, y el tiempo. Entonces, estamos escribiendo nada más que la masa es constante, ¿no? Dada por estos factores que están allí. Entonces, yo tomo los dos puntos y la masa es constante, igual, ¿no? Porque va a ser la misma cantidad de litros de agua que pase por aquí o la cantidad de metros cúbicos que pase por el punto 1 al punto 2. Entonces, estamos aplicando conservación de masa.
Haciendo la sustitución del caso de esta manera, en términos de ρ, del área, de la velocidad y el tiempo, entonces en los dos puntos, pues se cancela la densidad, si eso es incompresible el líquido, densidad constante, y el tiempo. Entonces, la ecuación que se desprende de aquí es que el producto del área 1 por la velocidad 1 es constante. Es igual al área 2 por la velocidad 2. Si tenemos área variable en el ducto, el producto área por velocidad es una constante. Esa es la ecuación de continuidad que se tiene para líquidos ideales. ¿Ya? Y este producto también recibe el nombre de la denominación del gasto o caudal. ¿Sí? El caudal es básicamente este flujo que tiene aquí de volumen, ¿no? ¿Cuántos litros van atravesando por unidad de segundo? Ese flujo de volumen es conocido como gasto caudal, que se puede obtener multiplicando, repito, el área por la velocidad. Y entonces, cuando le pidan flujo de volumen, ¿es el caudal o el gasto? Es lo mismo que decir cómo cambia la tasa de cambio del volumen, ¿no? Sobre el tiempo. Y las unidades medidas en metro cúbico sobre segundo. Si las tienen en litros, tiene que convertir, ya que un metro cúbico tiene 1000 litros. Pero hay otro indicador, que es el flujo de masa. No es lo mismo que el flujo de volumen. Entonces, el flujo de masa es la tasa a la que se está transportando los kilogramos de agua por unidad de tiempo. Es decir, ¿cuántos kilogramos de agua están atravesando por segundo? Acá es cuántos litros están atravesando por segundo o cuántos metros cúbicos por segundo. Entonces, una cosa es el flujo de volumen, otra cosa es el flujo de masa. El flujo de volumen es el caudal. El flujo de masa es la masa por unidad de tiempo. Entonces, esto se desprende de aquí, ¿no? Si usted a esta expresión que tiene aquí, la divide para dt, ¿no? O sea, saca el dm dt, entonces va a ver que se cancela este dt. Entonces, al final va a ser que el flujo de masa es el producto de la densidad del líquido por el caudal. ¿De acuerdo? Entonces, el producto de la densidad del líquido por el gasto caudal les da el flujo de masa. ¿Qué unidades tiene? Bueno, tiene kilogramos sobre segundo. Aquí estoy respondiendo a las preguntas de la prueba de lectura. Les pedían ahí, ¿cuál de esas afirmaciones es falsa? Bueno, les decía, la unidad del flujo de masa es kilogramos por segundo. No, es kilogramos sobre segundo. Y finalmente, vamos a suponer que usted tenga un fluido que la densidad no es constante, sino que varía. Entonces, de manera general, la ecuación de continuidad para fluidos que serán compresibles, no incompresibles, porque para incompresibles, ya que ρ es constante, es esta. Esta es la que uso, cuando la densidad es constante, es la misma. Pero cuando no, cuando tienen un punto, una densidad y más adelante cambia la densidad, entonces es esta que está acá, la ecuación de continuidad de manera general para cualquier fluido. ¿De acuerdo? Si yo tengo aquí una tubería de sección variable, una de sección ancha, aquí en el punto 1, que tiene un diámetro 1, y un estrangulamiento más adelante, aquí una sección 2, el diámetro 2, menor. Y aquí vuelve a tomar el mismo tamaño de la tubería ancha. Entonces, cuando el líquido ideal fluye, ¿no? En esta dirección, entonces sabemos por continuidad que el producto del área 1 por la respectiva velocidad debe ser igual al producto del área 2 por la correspondiente velocidad en ese sitio. Entonces, fíjense, si estamos en el punto 1, este es el punto 1, entonces todos estos puntos aquí tienen la misma velocidad. Cuando yo les hablé de perfil, ¿no? Que todos estos puntos tienen la misma velocidad, esta es la velocidad 1. Pero cuando va a esta zona de más angosta, porque el área 2 obviamente es menor que el área 1, esa compensación del producto, porque el gasto sigue siendo constante, significa que se compensa porque aquí el agua se mueve más rápido. Entonces tiene que moverse más rápido porque el área disminuyó. Entonces ahora el producto A2 por B sub 2 sigue siendo el mismo gasto o caudal. Total, el flujo de volumen, es decir, la cantidad de litros que esté atravesando por el punto 1 por cada segundo debe ser la misma cantidad de litros por segundo que atraviese por la sección 2. Y eso se refleja en términos de presión cuando uno conecta 3 tubos en la parte superior del ducto y ve que el agua se eleva más en la sección ancha que lo que se eleva en la sección angosta, ¿no? Vamos a ver más adelante que justamente esa diferencia está dada por la presión. Es decir, yo tengo en el punto 1, tengo una presión mayor que la presión que voy a tener en el punto 2. Básicamente porque las velocidades en el punto 1 son distintas, ¿no? Si las velocidades son distintas, producto de la sección,
Entonces las presiones también van a ser distintas, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos podemos grabar y observar de lo que ocurre aquí con el flujo de un líquido ideal por un ducto con estrangulación, donde ponemos en aplicación lo que es la ecuación de continuidad, el principio de continuidad.